la mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Voy a comentar con usted algo que surgió el tema o la idea de tocar este tema como consecuencia de estos desfiguros que alguien dirá, bueno Ángel, ya que te preocupas, así nos ha acostumbrado este presidente. Pero creo que lo que estamos viendo, los desfiguros más recientes en relación con el proceso electoral en Nuevo León, han rebasado toda prudencia y todo signo de cordura en la gobernación. El presidente está dejando ver un estado de salud mental propio de desquiciados. Ha perdido toda prudencia, todo freno en cuestiones de la gobernación, los ha dejado de lado. Estos gobernantes populistas, además de ignorantes, inician conflictos sin darse cuenta dónde van posiblemente a terminar. Primeramente, lanzan el ataque a un blanco que tienen definido para prestigiarse y lanzar a sus huestes en contra de ese blanco que él seleccionó. La reacción del golpeado, del defenestrado, no le interesa en lo más mínimo. Por el contrario, si reacciona o no, que sus huestes se encarguen de él. Esta forma de gobernar en el conflicto permanente se sabe cómo empieza, pero la experiencia así lo demuestra, jamás se sabe cómo va a terminar. Un gobernante autoritario, populista, como es el que tenemos hoy, le encanta eso, y mientras gobernó la Ciudad de México, o el Distrito Federal, si gusta usted, se sentía como un reyezuelo, porque además tenía pocas responsabilidades, salvo estar promoviéndose personalmente con miras a la candidatura a la presidencia de la República el año 2006. Es derrotado, arma todo un espectáculo fársico del fraude y esto y el otro, cosa que jamás demostró, porque no existió un conjunto de medidas ilegales para derrotarlo. Pero bueno, ahí queda para la historia, y todavía hay ingenuos que insisten en que les robaron la elección. Pretextos de malos perdedores. Pero vuelve a perder el 2012 y por fin el 2018, contrario a lo que quizá él mismo pensaba, obtuvo la victoria. A partir de ahí empieza un proceso en el presidente López de degradación mental, de pérdida de cordura, de desesperación al nada salirle bien, que es lo que nos tiene hoy en este conflicto político permanente. Esta vez ha, vamos a decir, tomado como adversarios a grupos muy poderosos, a los cuales ni les pega a un manco, ni irá lejos por la respuesta. El Grupo Monterrey es un grupo empresarial poderoso, no solo en la parte económica, sino también en la parte política. Pero además, la sociedad neolonesa es una sociedad muy regionalista y que hay ahí latente un conflicto con el centro político del país, la Ciudad de México, desde hace muchos decenios. A veces se reaviva y explota, otras veces se mantiene soterrado, y ahí está una pequeña manifestación por aquí, otra por allá. Hoy López decide encarar o provocar ese pleito abiertamente. Al involucrarse abierta, contraviniendo toda ley, la Constitución y
y la práctica política, agarra un pleito que no es suyo y que además está condenado a ser derrotado. Pero ¿cómo va a terminar ese pleito? ¿En realidad piensa el presidente que va a poder imponer a su candidata, una mujer, con todo respeto a ella en lo personal, incapaz, ignorante, con una capacidad nula que ha mostrado para la gobernación de un estado como Nuevo León, y además una mentirosa contumaz? ¿Por qué escoge el presidente a esa candidata? ¿Compromisos con su señor esposo, el de la candidata? ¿Algún arreglo por debajo de cuerdas, si gusta usted? Al margen de cuáles hayan sido las razones de su decisión, parece que el tiro le ha salido por la culata. Le han fallado todo lo que ha intentado le ha salido mal en Nuevo León. Y hoy recurre a lo que es una estupidez jurídica sin darse cuenta que lo único que hace es hundirse más en ese pantano de arenas movedizas. Y entonces ahí es donde entra la pregunta que planteé hace unos minutos. ¿En qué va a terminar este conflicto? Lo más probable es que el presidente sea derrotado políticamente, que sufra su imagen, pero eso es lo menos dañino. Lo peor es la división que se va a ahondar entre la presidencia de la República como institución y el grupo empresarial más importante quizá en América Latina, el Grupo Monterrey. ¿Le importa al presidente ese conflicto, ese pleito innecesario por lo demás? No. Es tal su irresponsabilidad política que las consecuencias ni las imagina, y de imaginarlas no le parecen importantes. No es el primer presidente que se pelea con el Grupo Monterrey. Ha habido otros. Uno, el presidente Echeverría, en un conflicto peligroso, donde se dio abiertamente una ruptura, cuando un intento de secuestro manejado por un grupo de jóvenes delincuentes que estaban infiltrados por la Federal Seguridad en aquel entonces, y el gobierno federal dejó hacer con miras a una jugada maestra, según ellos. Iban ellos a rescatar a don Eugenio donde estuviere y presentarían un elemento de conciliación, vamos a ponerlo de esa manera, con el Grupo Monterrey. Pero como siempre, estos jóvenes delincuentes, inexpertos, las cosas les salen mal y termina don Eugenio Garza Sada asesinado de manera cobarde. Las consecuencias vinieron después, un conflicto que estalló todavía aún más abiertamente el 76. El presidente Echeverría termina su sexenio en el peor de los descréditos y lo demás que siguió es historia. ¿Terminará este gobierno igual o muy parecido a como terminó Echeverría? Yo creo que sí. Pienso que así será. Porque el presidente no tiene ni la comprensión ni la disposición a rectificar sus ocurrencias, desatinos y tonterías desde el gobierno. No tiene dinero, ni lo tendrá por la situación económica. La recuperación de la economía mexicana a la senda del crecimiento sostenido, aun cuando no sería a tasas elevadas, va a tardar. La recuperación del empleo formal a los niveles que teníamos en el año 2018, en diciembre, y el producto per cápita que también teníamos en diciembre del 18, probablemente tome más de 5 o 6 años. Pero eso no le interesa al presidente. Él piensa que tirando el dinero y obteniendo triunfos electorales, la sopa se hizo. Qué equivocado está. Si bien hoy hay millones de sus babeantes seguidores que todavía
se entregan a él de manera lacayuna, siervos en vez de ciudadanos, podrían en corto tiempo encontrarse con una muy desagradable sorpresa cuando los recursos ya no estén ahí para poder seguirles manteniendo su actitud de pensar que se puede vivir sin trabajar. Para que un país pueda sostener durante un tiempo prolongado una dilapidación de recursos por cientos de miles de millones de pesos, debe estar creciendo en tasas del 4.5 al 5%. Quizá en 10 años no veamos una tasa de crecimiento así. Por lo tanto, todos aquellos que fincan su esperanza de vivir sin trabajar en este gobierno y en uno similar a partir del 2024, van a sufrir una gran decepción. Y todo ello por lo que mencioné al principio. Este tipo de situaciones y conflictos se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Ha habido casos en Latinoamérica donde intentos de gobernación similares han terminado en desgracias. Quizá México no esté lejos de que este absurdo que es el gobierno de López termine también en una tragedia. Si no me cree usted, al tiempo. Le agradezco su presencia aquí conmigo y lo espero mañana viernes, donde cerraremos una semana más. Por lo pronto, gracias.